A mí me encanta tener un líder humilde, pero hoy por hoy prefiero un líder valiente. Si además es humilde, mejor. Pero si es humilde y no es valiente, no me sirve. Un buen líder, lo más probable, no es que se coma a su marca, pero sí que tenga más visibilidad y más impacto que su marca. Le pasaba a Steve Jobs con Apple, le pasa a Richard Branson con Virgin y seguramente le pase a un montón de otras personas. Un buen líder no es el que brilla más, es el que hace brillar más a su gente. El 85% de los profesionales cree que la visibilidad es imprescindible en el desarrollo de sus carreras profesionales, pero solo el 25% sabe cómo conseguirla. Esto es el poder de la visibilidad. Bienvenido, Super Andy Stallman. Muy buenas, iba a decir buenos días, pero pueden ser las tardes o las noches. Efectivamente. Así que buenas a todos. Y bienvenido, Mr. Branding. Muchas gracias. Como eres conocido a nivel global. Eso dicen, ¿eh? Sí. Andy Stallman es una gran autoridad a nivel internacional en temas de branding, es un futurista y un excelente conferenciante. De hecho, es uno de los 100 mejores conferenciantes de España según la consultora Thinking Heads y Top Voices en LinkedIn. Más de 30 años de experiencia, casi nada, trabajando el tema de marca. Es CEO y cofundador de Totem Branding y actualmente además es Advisory Director de la International Trademark Association. Tiene 3 maravillosos libros, de los cuales yo me he leído uno y otro que acabo de descubrir, me lo voy a comprar ya. Uno es el primero, además, Brand of Om, el branding del futuro, ese es extraordinario. Y seguido a este fue el de Human of On. ¿Está Internet cambiándonos como seres humanos? Que yo creo que es plenísima actualidad hoy en día. Y Totem, transformando clientes en creyentes, que creo que no hay nada más importante en el propósito de una compañía. Tu propósito, crear y transformar marcas que unan a las personas. Un propósito, yo te diría, precioso. Y tu misión, contribuir a desbloquear el poder de las marcas para ayudar a líderes de empresas y comunidades a crecer. Y yo añadiría, ser sostenibles. Así que, Andy, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir conmigo este viaje y hacer un hueco en tu agenda. Y además, me gustaría contigo hacer un foco, un zoom específico en tu gran tema, obviamente, que es marca, ¿no? Y yo comenzaría preguntándote para ti, si tú tuvieras que decirle a una persona cuáles son los atributos de marca más importantes que una persona debe desarrollar, ¿cuáles serían? Buena presentación, primero que nada, gracias. Me quedé emocionado y ya casi que me iría porque solo puede empeorar todo esto. No te vayas. Yo te diría que hay 2 excesos y 2 complejos que todas las personas deben evitar. El primer exceso es el exceso de humildad y el segundo es el exceso de vanidad. Hoy por hoy hay muchísimas personas que no quieren visibilizarse por presentarse extremadamente humildes. Pero la timidez en un mundo de hipercomunicación es para la casa, es para la intimidad. En el mundo profesional, si eres demasiado humilde, eres invisible y no sirve. También hay que evitar el exceso de vanidad, de eso nosotros los argentinos sabemos bastante. El ego puede jugar a favor o en contra según cómo lo gestiones, pero tampoco hay que pasarse de frenada. Y los complejos son 2 también, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Y yo creo que en el mundo que estamos conversando, ¿no? Y que vos planteás, en el que muchas personas buscan la visibilización hacia adentro y hacia afuera de las organizaciones, también para poder contribuir de una manera mucho más proactiva y más comprometida y más estimulante. Cuando vos tenés el complejo de inferioridad, siempre te sentís peor que todos, incluso sin serlo. Es un tema absolutamente emocional, sensorial, que uno tiene que aprender a trabajar. Y tampoco hay que pasarse frenada con el tema del complejo de superioridad, que muchos jefes que no líderes suelen abrazar con mucha pasión, demoliendo el ánimo de su equipo e impidiendo el crecimiento de ellos en este mundo de la
de la visibilización que tú planteas, como decía antes. Fíjate, cuando has hablado de la humildad, te he escuchado y me ha surgido un conflicto. Ujú. Y el conflicto es, comentas que es un tema que te puede restar, ¿no? Que te puede restar esa visibilidad. Pero ahora mismo hay una gran tendencia con el humble leadership, Ujú. que los líderes tienen que ser humildes. ¿Cómo casa eso con lo que acabas de comentar y la visibilidad? Porque al final los líderes idealmente deben de ser visibles. Correcto. Está muy bien. Ahí está mi conflicto. No hay conflicto ninguno porque precisamente lo que dije es exceso. Exceso de humildad. No dije humildad, dije exceso de humildad. Y el exceso de humildad es ser extremadamente humilde, tanto que incluso hay gente que te pierde el respeto. Otra cosa es ser un buen líder que tiene rasgos de humildad, que está muy bien. A mí me gustan las personas humildes. Cuando son extremadamente humildes, estamos hablando de un contexto que es el Sí. del trabajo, el de la empresa, el de las organizaciones, creo que eso te puede jugar en contra. Entonces, y también me gusta tomar con pinzas las tendencias, porque las tendencias justamente son eso, van y vienen. Algunas se sostienen en el tiempo. El branding no es tendencia, el branding no es moda. Pero luego cuando hablamos de otras cuestiones, pueden ser que según la realidad latente que estamos atravesando, se ponga más foco en una cosa o se ponga más foco en otra cosa. A mí me encanta tener un líder humilde, pero hoy por hoy prefiero un líder valiente. Si además es humilde, mejor. Pero si es humilde y no es valiente, no me sirve. Hoy el mundo lo que está pidiendo a gritos es valentía. Valentía no solo para visibilizarte, valentía para encarar un mundo incierto, valentía para encarar cambios sociales, culturales, económicos, políticos, pero sobre todo también emocionales dentro de las organizaciones, y valentía para incorporar a prácticamente el 30 y pico % de la población, que es una generación Z que viene con ideas diferentes de consumo, de trabajo, de comunicación, de relaciones y de forma de vivir. Con lo cual, si me preguntás a mí, yo busco en un liderazgo valentía por encima de todo. Sí, coraje, sin lugar a dudas. Eso es. Sí, Y sabes lo que es coraje, ¿no? Coraje viene de la palabra francesa que no me acuerdo cómo se escribe, que cœur no sé cuánto, Sí. que básicamente habla de la palabra corazón. La persona que tiene coraje pasa por su corazón. No es que el valiente o el que tiene coraje es un ser frío tipo Terminator. Es una persona que primero pasa por el corazón para tener coraje. Y esto es algo muy importante para no ver a los líderes como seres fríos, deshumanizados, sino todo lo contrario. Mira, en eso que estás comentando y añadiéndolo a tu gran expertise, tú trabajas mucho, tu core es el branding. Uh-huh. Y nos vamos a llevar ese branding a los líderes, ¿vale? Hay un concepto que se llama job crafting, que significa que cada uno tiene que diseñar su propio rol, diseñar su propia función, que yo creo que eso nos haría mucho más felices a todos en el entorno laboral. Pero si tuviéramos que hacer job crafting, estaríamos modelando, ¿no? Si tú estuvieras modelando, ¿no? Con un pincel o con una espátula, ese líder visible, ¿qué habilidades irías modelando con la espátula? Yo, antes del listado, lo que te diría es que hoy la mayoría de profesionales sabe qué es lo que está haciendo. Más o menos, casi todos saben lo que están haciendo. Si les preguntas a los profesionales y a los líderes cómo hacen lo que están haciendo, casi todos te van a decir cómo hacen lo que están haciendo. El qué y el cómo está muy claro. Incluso el cuándo y el dónde está bastante claro. Ahora, cuando preguntás por qué hacen lo que hacen, muchos empiezan a no lo tengo tan claro, ¿no? Y la pregunta que casi nadie sabe responder es, ¿quién eres? ¿Quién soy? Sí, y sobre todo, fíjate, perdona que te interrumpa, personas que han perdido su trabajo no saben responder a esa pregunta. Porque antes eran el XXX de esta bebida, el XXX de esta automotriz, el XXX de esta empresa tecnológica. Entonces, ¿cómo puedes hacer un job crafting? Que me parece imprescindible poder hacerlo y creo que todo el mundo debería hacerlo, si no sabes quién eres. Si estás confundido entre lo que crees que eres y lo que eres de verdad. ¿Cómo puede un líder detallar su trabajo si toda su vida fue entrenado para ladrar, para mandar, para alinear y para traer resultados?
no para empatizar, no para humanizar, no para transformar, no para vivir unos valores o respirar una cultura. Entonces es muy difícil en la realidad de hoy demandarle a personas que fueron educadas en un mindset completamente distinto, che, hace un job crafting. Y cuando necesitaría un año antes esa persona de una reeducación casi completa de cómo se trabaja en el siglo XXI, para qué se trabaja en el siglo XXI, de qué manera se genera un impacto significativo o con un propósito, o de qué manera podés insuflar confianza a una tropa, o a un equipo, perdón, que se ve desolado, descorazonado, porque están en unas edades en donde no han alcanzado la mayoría de los objetivos que se han planteado, quienes se los han planteado, y un mundo que no paran de vendernos como que es catastrofista, un mundo de incertidumbre permanente, en vez de decir, nunca en la historia del trabajo del ser humano tuvimos más derechos, tuvimos más herramientas, tuvimos más posibilidades, tuvimos más oportunidades que hoy. Entonces dejemos de estar todo el día mirando lo malo y empecemos a poner el foco en aquello que es menos malo, por lo menos. Y los líderes tienen un gran rol porque el éxito o el fracaso de una compañía vos lo podés identificar rápidamente en cómo los líderes tratan a las personas. No solamente a su equipo, a los proveedores, a los accionistas, a los colaboradores, a las personas. Vos ves a un líder, cómo se mueve ese líder y vos ya sabés si esa compañía le va a ir bien o le va a ir mal. Y es muy difícil que te equivoques. Cuando un líder es mala gente, cuando un líder es gritón, protestón, negativo, yo y demás, yo creo que las cartas ya están echadas. ¿Y cómo distingues? Totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo distingues, yo llamo el social washing? Hay el greenwashing y el social washing, ¿no? Sí, ¿Cómo distingues ese líder que realmente tiene un discurso atractivo, sabe ponerse delante de un auditorio, sabe decir lo que tú quieres escuchar, pero luego hacia adentro las cosas cambian y nunca ves la cara hacia adentro porque no estás dentro de la compañía, ¿no? Yeah. Tú solo ves la parte externa. ¿Cómo distingues ese social washing? ¿Cómo distingues esa, llamémosle, pureza de espíritu en una marca personal? Por eso te decía que es cómo tratan a las personas. Entonces, cómo tratan a las personas es hacia adentro y hacia afuera. Vos entras en una organización, tú trabajas con organizaciones. Cada día estás viendo organizaciones, organizaciones, cultura o no cultura, propósito o no propósito, valores o no propósito, nuevos tipos de liderazgo, etc. Yo cuando entro en una oficina, no te digo que a los 30 segundos, pero a los 3 minutos te das cuenta por el aire que se respira, por la forma en que te recibió la recepcionista, por la cara de culo que tiene el de seguridad por lo general. Hay una cultura positiva se siente desde que entraste por la puerta y una cultura negativa o ausente se siente también. Y esto tiene todo que ver con el líder. El líder es el que muestra con el ejemplo cómo se viven los valores y cómo se siente esa cultura. Entonces, vos podés ir hacia afuera y ser el empresario o el líder más político. Hay políticos buenos también, pero eso, los típicos políticos no buenos que se la pasan diciendo lo que uno quiere escuchar y luego hacen todo lo contrario, no sirve. La gente habla ya, Vivian. Hoy la gente cree o no cree. Esto que decías de tótem transformando clientes en creyentes no tiene nada que ver con lo religioso, tiene que ver con la coherencia, tiene que ver con la consistencia, tiene que ver con ese alineamiento entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Entonces, al final del día, ¿por qué un líder es más querido que otro? ¿Porque paga mejores bonus? ¿Porque da más vacaciones? ¿Porque deja de trabajar por objetivos? Al final, el líder es una combinación de muchos atributos y también un líder se define por la calidad y el compromiso de su equipo y viceversa. Entonces, en este contexto de visibilidad, un buen líder no es el que brilla más, es el que hace brillar más a su gente. ¿Cuántos líderes están dispuestos a ponerse a un costado y hacer y dejar que los otros eso brillen? es? Algunos sí, por supuesto. Esos son los buenos líderes. La mayoría tengo mis dudas. ¿Y cómo haces? Porque me imagino que tú eso lo tendrás muy trabajado. Al final, las marcas que representan los líderes
tienen una emoción y tienen unos valores que son los que representan la marca. Y los líderes tienen que ser fiel reflejo de eso. Si tú estás trabajando en Coca-Cola y la Coca-Cola es la chispa de la vida, pues no me imagino un triste liderando Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo, no sé si lo has trabajado, pero si lo has trabajado, ¿cómo alineas la marca de un líder con la marca de la empresa para que una no se coma la otra y se nutran? Bien. Es una muy buena pregunta y hay 2 o 3 consideraciones. La primera es, un buen líder, lo más probable no es que se coma a su marca, pero sí que tenga más visibilidad y más impacto que su marca. Me pasa a mí con Totem, le pasaba a Steve Jobs con Apple, Tal cual. le pasa a Richard Branson con Virgin y seguramente le pase a un montón de otras personas. ¿Por qué? Porque las personas no quieren interactuar con marcas, quieren interactuar con personas. Entonces a la gente le mola mucho más hablar con Andy que hablar con Totem. Eso no significa que Totem no tenga un diálogo y una comunidad y una interacción. Por supuesto que la tiene. Y cada vez más importante. Pero la gente quiere hablar con Andy. O quiere hablar con Gemma, o quiere hablar con Graham, o quiere hablar con Feli, con el que fuese. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, es imposible que una compañía crezca si al líder que ha fichado no tiene un alineamiento mínimo en propósito, en valores, en visión del mundo, en aquellas cuestiones básicas y esenciales que dan sentido y sentimiento a una marca. Yeah. Que tú pusiste un ejemplo clarísimo, un poco superficial en el sentido del marketing, si querés, pero en la esencia de una organización, y vos lo conoces muy bien, si hay unas características específicas de esos principios y de esos valores, si viene alguien que no conecta con eso, es un fracaso. Por eso también, cuando uno busca a alguien, no solamente un líder, sino también un trabajador, hay que ver, che, sus propósitos y los míos, ¿tienen algún tipo de alineamiento? ¿Su propósito y el mío tienen alineamiento o no? ¿Sus valores y los míos están alineados o no? ¿Sus causas y mis causas están alineadas o no? Con lo cual, obviamente después se opera la cultura internamente que va haciendo que ese alineamiento se consolide o que expulse a aquellos que no están. Pero indudablemente hay un trabajo muy fuerte de identificación de cómo se crea un valor compartido. En vez de que uno se coma al otro, cómo uno retroalimenta al otro. Yo no compito contra Totem. Totem y yo juntos, en vez de sumar, multiplicamos. Yo le quiero mandar a Totem cada vez más personas para que descubran lo bueno que hacemos, y a mí me viene bien que Totem me pueda a mí derivar gente de nuestra comunidad para mis otras cosas también fuera de Totem. Entonces es 1 más 1, 3. 1 más 1, 3. ¿Qué pasa hoy por hoy? Que no tengo tan claro que a la hora de buscar talento, estas cosas están en la... no te iba a decir el wish list. No. Creo que lo que se busca hoy es más las habilidades técnicas, el conocimiento técnico. Exacto. En vez de decir, esta persona es, como nosotros decimos, ¿es un totemita o no es un totemita Tal en potencia? cual. Y si es un totemita, después aprenderá. Y si no es un totemita, mejor no lo traigamos porque es problema. Claro, fíjate, nosotros en Talengo nos gestionamos por valores y nosotros hablamos de talenguitos, ¿vale? Y la entrevista de entrada no la hacemos por conocimientos ni por habilidades. La de entrada, el primer filtro, la hacemos por alineamiento en valores. Maravilloso. Por eso Talengo es lo que es y por eso Talengo le va como le va. No es casualidad. Y hay mucha gente que dice, oye, habéis incorporado a una persona que encaja perfectamente con Talengo. Y digo, pues, ¿qué suerte habéis tenido? Y no es cuestión de suerte, es cuestión de saber hacerlo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo que las compañías todavía no seleccionan en base a esa confluencia de valores que es tan importantes y de propósito. O sea, cuando haces ese tipo de planteamiento, además, en coaching a veces, la gente descubre realmente con qué compañía disfrutaría y con cuál no. Evidentemente. Y creo que los tiros van por ahí, el camino va por ahí. Y tenemos que desaprender y volver a aprender. Y no pasa nada. No pasa nada con que desaprendamos y volvamos a aprender. Y ahí entra la humildad. No el exceso de humildad, la humildad. La humildad de decir, con todo lo que está cambiando, yo tengo que abrazar el cambio. Y abrazar el cambio no es solamente incorporar inteligencia artificial para gestionar mejor, para eficientizar más, para escribir más rápido. No. Cambiar es entender que las dinámicas organizacionales
ya no van tanto por un camino y van más por otro camino. De hecho, abro un mini paréntesis. Sí. Nosotros en Totem, cuando hablamos de la experiencia del empleado, la experiencia del cliente, la experiencia del usuario, la experiencia de la marca, la experiencia del proveedor, para no tener que repetir experiencia, creamos la Total Experience, ¿no? Que son todas esas experiencias combinadas. Y dentro de esas experiencias combinadas, le decimos a las organizaciones, señores y señoras, es muy importante el ROI, el famoso retorno de la inversión, pero casi nadie está invirtiendo en lo que nosotros llamamos el Rocks and Roll, ¿no? Por darle un toque musical, ¿no? Inspirador. El Rocks es el Return on Experience, el retorno de la experiencia. Y el Roll es el Return on Love, el retorno del amor. Si además de excelizar, ¿no? EBITDAs, retornos, KPIs y todas estas cosas que están muy bien, tratamos de darle una dimensión cada vez más importante a la experiencia del empleado, del cliente, del usuario, del proveedor, de la marca. Y también le metemos una capa de amor, porque hay gente que solamente visualiza el amor como una relación de pareja. Sí. Pero hay amor maternal, fraternal, de hermano, hay amor a tu país, hay amor a tu mascota, hay amor a tu organización, hay amor a tu club de fútbol, a tu ciudad, hay muchas manifestaciones del amor. Y el amor lo que tiene de bueno, a diferencia del like, que es efímero, tuve 27 likes o 270 likes en LinkedIn, soy un crack. Y mañana nadie se acordó de eso. Pero si construís relaciones, más que transacciones, basadas en la confianza y en el amor, entonces ya estamos hablando de esta nueva era. Y esta nueva era no se va a gestionar, no se va a liderar desde la tecnología, sino que se va a liderar desde la humanidad y desde el amor. Y fíjate, ¿qué consejo le darías tú a un líder que quiere trabajar su marca personal y su visibilidad? Y muy alineado con eso que estás diciendo, quiere construir stakeholders lovers. Bien, excelente. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Mira, la mayoría, por lo menos de los que yo conozco, lo primero que hacen es llamar a una agencia para que se lo hagan. Claro. ¿Entendés? Gestioname mis redes. Cuando lo más bonito de que un líder hable y comparte es su parte genuina, su parte auténtica, su parte suya. No. Lo que le diferencia. Lo que lo hace inigualable, inimitable, lo que lo hace distinto o distinta. Cuando una agencia te gestiona, hay agencias buenas, pero hay muchas agencias que son copy-paste de todos los líderes, entonces vos entras a LinkedIn o cualquier otro lugar y decís, esto lo está haciendo la agencia, no lo está haciendo esta persona. Entonces, el liderazgo que quiera construir su marca personal lo puede hacer por convicción o por necesidad. Y en cualquiera de las dos respuestas se lo recomiendo que lo haga. ¿Necesidad qué significa? La mayoría de líderes hoy van a estar desocupados mañana. Entonces, no podés empezar a construir tu marca cuando el banco de turno o la aseguradora de turno o el fondo de turno te dice, Vivian, gracias por todo. Apreciamos tu contribución. Agradecemos tu contribución y tus 35 años de servicio a esta corporación. Te vamos a pagar lo que te corresponde. Nos faltaría más. Te vamos a regalar además una cena y una botella de vino y chau. Y vos al día siguiente pasás de recibir 300 llamados y 4.000 mails y 27 convocatorias y 4.000 Zooms a que suene solamente el ruido del grillo a través de la ventana y te sentís que pasaste de ser todo a nada. De todo a nada. Porque tu todo y tu nada no viene determinado por tu trabajo. Esa es la gran confusión que tenemos ahora. Uno no es por el trabajo que tiene. Estamos confundiendo el tener con el ser. Estamos confundiendo, y los líderes también lo confunden, el de tal empresa con yo. De hecho, una de las principales recomendaciones que le hago a un montón de gente es, ¿sabes qué? Por un tiempo, sacá de tu header de LinkedIn la marca de tu compañía. Sacá incluso de tu intro o tu about que sos el director mundial, vicepresidente global, hiper mega top CEO del mundo mundial, y poné quién sos. O cuáles son tus fortalezas, o cuáles son tus habilidades. Y fíjate cómo reacciona la comunidad. A ver si la comunidad está con vos por esa marca que te respalda o por lo que realmente representás. Entonces, la necesidad es una, la convicción es otra. La convicción es, yo quiero trabajar mi marca porque mi marca, además de ser un activo personal importante, es una contribución que yo puedo hacer a mejorar cosas, además de la que ya hace
la compañía En la que trabajo. ¿Y por qué digo contribución? Porque, perdón que me extienda con la respuesta, Vivian. Todos mis amigos me preguntan de toda la vida, ¿qué es esto del branding, no? ¿De qué trabajas, Andy? Yo me pongo a explicar lo que es el branding y nunca me entienden y se ríen y no entienden nada. Bueno, pues me puedo poner contigo. Sí, entonces, a tu lado. Bueno, pero encontré una respuesta hace unos años que va completamente conectada con esto que estamos hablando, y es la siguiente. Prácticamente entre 8 a 9 de cada 10 ciudadanos del mundo, por lo menos vamos a decir la OCDE, cree que la política y los políticos, o la mayoría de la política y la mayoría de los políticos, están para dividirnos, para separarnos. ¿Sí? Creo que casi todos coincidiríamos en que la mayoría de los políticos y la política están para eso. No digo todos porque hay políticos buenos y gente que hace buena política. Pocos, pero los hay. 7 de cada 10 afirman que su esperanza en el futuro está depositada en las marcas y en las empresas para reunirnos. Reunirnos. Entonces, la reflexión que yo hice es la siguiente. Si la gente tiene confianza en las marcas, tenemos la responsabilidad de ayudar a crear o construir o transformar marcas mejores. Porque si construimos o transformamos o creamos marcas mejores, eso va a derivar en que tengamos mejores empresas, mejores organizaciones, mejores instituciones, mejores lo que tú quieras. Como resultado de tener mejor todo eso, ¿qué mejora? Nuestra sociedad. Y si mejora nuestra sociedad en cada una de las sociedades, va a mejorar el planeta, va a mejorar el mundo. Entonces, mi trabajo es ayudar a mejorar el mundo. ¡Qué ambicioso, Andy! Bueno, pero si no apuntamos alto, no llegaremos a ningún lado. Entonces, la marca personal, que no es la marca donde vos decís cuál es tu inclinación sexual o cuál es tu creencia religiosa, que lo puedes decir si quieres, por supuesto, o si colaboras con H o con B, sino tu marca personal, profesional, es en la cual vos manifestás tu visión, tu propósito, tus valores, tu coherencia, tu propuesta de valor diferenciadora, tu identidad que quieras mostrar y sobre todo tu personalidad diferente, tu propuesta de valor, incluso tus promesas. Entonces, si ellos trabajan en ese camino desde la convicción, algunos te dirán, es too much pain for a little gain. Yo te aseguro que no es ningún pain, o sea, pain puede haber, pero el gain es grande. No es a little. Entonces, los líderes deben ser conscientes de esto. Lo que pasa es que al líder nadie le explica esto. Los líderes hoy, algunos que me consta a mí, se crean reuniones de mentira en sus agendas para poder dedicarse tiempo. Las agendas de los líderes de las grandes organizaciones están muriendo de reunionitis. No hay manera que una organización avance a base de reunionitis. Obviamente, cada tanto reunite, cada tanto toca base, pero no hace falta hacer reuniones en las cuales además convocás a 30 personas y hablan 2. No hay espacio para pensar. No hay espacio para pensar. No hay espacio para poner en crisis cosas que venimos haciendo mal. No hay espacio para escuchar. Quiero matizar una cosa. Hay muchas que lo están haciendo bien. Esa es la esperanza que yo tengo. Para cerrar esta entrevista, Andy, tú eres Top Voices en LinkedIn. ¿Vale? Eso dicen, eso pone. Si tuvieras que dar un consejo a alguna persona que diga, a mí me gustaría empezar a trabajar mi visibilidad vía LinkedIn, ¿qué consejo le darías? O sea, ¿qué te ha llevado a ti a ser Top Voices en LinkedIn? ¿Cómo lo has conseguido? Yo creo que mi camino no le aplica a nadie, con lo cual les puedo contar mi camino muy sintéticamente, pero después voy a dar las sugerencias que yo hubiese querido que me den, aunque no me hubiesen aplicado. A mí me gusta mucho escribir. Yo genero mucho contenido escrito porque me gusta mucho escribir y tengo mucho contenido audiovisual porque participo permanentemente en conferencias o en eventos, con lo cual yo casi no tengo que generar contenido porque lo tienes. Está permanentemente siendo generado. Aún así, tengo mi programa que se llama Totem Live, que va por la 5ª temporada, y aún así tengo, qué sé yo, masterclasses o tengo mis brandatones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo sigo. A mí me gusta compartir, me gusta pasar mi conocimiento, no me lo quiero quedar yo. Yo quiero que la gente aprenda, que la gente tenga. El que lo quiere tener, a veces hago un brandatón y estoy 3 horas hablando y tengo 50 personas nada más, donde debería haber 5.000. No por Andy Stallman, sino porque el contenido que comparte Andy Stallman. Entonces, yo además tengo mucha intuición.
a veces me equivoco, un montón de veces me equivoco, pero intuyo mucho. Entonces, fíjate, Humanofón, que se publicó en el 2016, habla de cómo rehumanizamos la sociedad en esta era de la tecnología. Y todavía hablaba de inteligencia artificial en varios capítulos, pero no con el impacto que ¿Qué tiene tiene hoy. ahora mismo? Entonces, bueno, me adelanté un poco en eso. Totem se adelantó 10 años y Brandofón, hoy le cambiás 4 datos y es un libro que se podría haber publicado hoy también. ¿Qué le recomiendo a la gente para tener un lugar en LinkedIn? Primero, preguntarse si su trabajo está buscando buscar trabajo, si está buscando alianzas, si está buscando comunidad, si está buscando vender un producto o un servicio, si está buscando vender o posicionar su marca personal. Esto al final es un proyecto. Operar en una red social requiere de un plan. O sea, tener mínimo. claro tu propósito y tu plan. Eso es, porque si estás por estar, es como no estar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué querés estar? ¿Para qué querés estar? ¿Cómo querés estar? ¿Cuándo vas a estar? Y sobre todo, ¿quién va a estar? ¿Quién es el que va a estar? Y ese quién requiere de hacer ese proceso de autoconocimiento para decir, ok, ¿sobre qué voy a compartir? ¿Qué puedo decirle a la gente que pueda ser importante o interesante o relevante? ¿Por qué me van a oír? ¿Por qué van a querer participar de mi conversación? ¿Dónde está mi audiencia? ¿O dónde está mi público? ¿O dónde está mi gente? ¿Está en LinkedIn? ¿O está en Instagram? ¿O está en algún otro lado? Si está en LinkedIn, fenomenal. Y no copies lo que están haciendo los demás. Sé tú. Sé lo más original que puedas, sé lo más genuino que puedas, sé lo más auténtico que puedas. Sé innovador, rompe moldes. Hay gente que lo está haciendo muy bien, hay gente que lo está haciendo muy mal, pero hay un mérito en el que lo está haciendo. Lo que no se puede es decir, voy a esperar a las condiciones ideales para empezar a postear en LinkedIn. No hay condiciones No ideales. existen no las existen. condiciones ideales. Voy a esperar a... Prueba, experimenta. Equivócate, no pasa nada. Es que puse un muy buen post y nadie me dijo nada. Bueno, capaz que el algoritmo todavía no te tiene ni detectado, o capaz que a la gente todavía no le importa lo que estás poniendo porque estás poniendo lo mismo que todo el mundo que está poniendo. La valentía requiere también de demoler mitos. Cuando todo el mundo, habla de lo mismo, quizás hay que hablar de otra cosa. No, pero todo el mundo habla de esto, yo voy a hablar de esto también. Sí, pero capaz que ya hay demasiada gente hablando de eso. Entonces, cuando todo el mundo se pone a hablar de DeepSeek, yo quiero hablar de otra cosa. Te tienes que diferenciar. Cuando todo el mundo habla del Super Bowl hoy, yo quiero hablar de otra cosa. Cuando todo el mundo habla de Trump, yo quiero hablar de otra cosa. Porque hay mucha gente que está tratando de coger la onda de lo que es trending, pero no están cogiendo la onda de lo que es genuino contigo. Y lo que es genuino contigo, capaz que tu comunidad es chiquita, pero es una comunidad apasionada, es una comunidad comprometida, es una comunidad de impacto. Mira, el otro día me estaban felicitando por una candidatura a los premios Corporate Influencer Awards Spain, ¿no? Y una persona me dice, Andy, es que yo creo que vos, más que influencia, lo que tú haces es impactar. Le digo, sí, pero si no tienes influencia no tienes impacto, porque no llegas. No es lo uno o lo otro. Y con esto quiero cerrar. No es LinkedIn sí o LinkedIn no. Posteo 2 veces por semana o 5 veces por semana. ¿Hago lo que hace todo el mundo o no hago lo que hace todo el mundo? Autoconocimiento. ¿Qué es lo que querés conseguir? ¿Qué es lo que querés obtener? ¿Para qué querés estar? Y sobre todo ese famoso por qué, que hablamos mucho, es muy relevante. Porque a mí hay personas que me generan confianza y hay personas que me generan desconfianza. Pero en LinkedIn hay una cosa que no te puede pasar. Te pueden amar o te pueden odiar, pero no puedes ser indiferente. Con lo cual, o te aman o te odian. Pero la irrelevancia Es lo peor. es lo peor que te puede pasar. Pues Andy, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Esto es El poder de la visibilidad.